La etapa 1-2, a presión constante. Una evaporación a presión constante. Es decir, esta mezcla bifásica que está aquí va a pasar por estos tubos, que es el intercambiador, y empieza a evaporarse. Bueno, ya hay algo de vapor, pero el líquido que todavía está ahí empieza a evaporarse hasta que finalmente llega hasta el final, donde se supone que debe ser un vapor saturado. Nosotros sabemos que todo fluido que circula por tubería pierde presión, y aquí el fluido está circulando por los tubos del intercambiador. Entonces, en un proceso real tenemos una pérdida de presión. La presión del punto 2 no es igual a la presión del punto 1, es un poco menor. Tampoco no es que hay una gran diferencia, Tanto así que muchas veces asumen que la diferencia es tan pequeña que, bueno, consideran que es la misma. Ya, esa es otra cosa. Y también mucho va a depender del diseño, ¿no?, de estos tubos, cómo está diseñado. Cuando el diseño no es muy bueno, la pérdida de presión es mayor. O sea, aquí hay el primer aspecto. El punto 1 y el punto 2 no tienen la misma presión. Por lo tanto, el punto 2 va a estar un poco más abajo que el punto 1. Ese es un primer aspecto. El otro aspecto, muchas veces lo que se tiene aquí a la salida del evaporador no es un vapor saturado, sino es un vapor sobrecalentado. Es decir, que el punto 2 no está aquí sobre la curva de vapor saturado, sino está más adentro, en la región gaseosa. Cualquier punto fuera de esta curva de vapor saturado es vapor sobrecalentado. Hay un sobrecalentamiento. ¿Y eso por qué ocurre? El líquido empieza a circular, empieza a recibir energía, empieza a evaporarse, cada vez hay menos líquido, sigue recibiendo energía, sigue evaporándose, cada vez hay menos líquido. Vamos a suponer que cuando llegue a esta parte de aquí, ya todo el líquido se evapora. Todo aquí ya es vapor, saturado, pero sigue dentro del tubo, todavía no salió, y sigue recibiendo energía. Entonces, ¿qué va a pasar con ese vapor saturado? Pues se va a sobrecalentar, empieza a aumentar ahora su temperatura, empieza a sobrecalentar. Cuando uno diseña el evaporador, uno diseña el equipo para que el vapor salga justo aquí como vapor saturado. Uno el diseño lo hace así. O sea que en diseño debería salir así el vapor. Pero en la práctica, muchas veces, por las condiciones de operación, por la forma de trabajo, no ocurre eso, pues. No funciona como uno lo ha diseñado. No porque lo has diseñado mal, sino porque han cambiado tus condiciones de operación. Por eso que cuando uno diseña tiene que tener en cuenta esos aspectos. ¿Qué pasa si las condiciones cambian un poquito más caliente, un poquito más frío? ¿Cómo va a afectar eso al diseño? ¿Lo va a sobrecalentar mucho o poco? Ahí viene el que va a diseñar. Cuando uno diseña algo, en la vida va a pensar que todas las condiciones de operación nunca van a cambiar. Cambia, todo siempre fluctúa. Entonces acá tengo dos aspectos de irreversibilidad, ¿no? La caída de presión en los tubos y el tener un vapor sobrecalentado. Otro aspecto de irreversibilidad, como seguramente usted ya se lo imagina, está en el compresor. Bueno, aquí me indican que el compresor es isentrópico, o sea que es un compresor ideal. Nosotros sabemos que no es así. Los compresores no son isentrópicos. Los compresores tienen o el fluido que pasa por el compresor sale con una mayor entropía. O sea que la entropía del punto 3 es mayor a la entropía del punto 2. Quiere decir que cuando yo paso del punto 2 al punto 3, no lo hago sobre una curva isentrópica. O sea, si fuese así, tendría que moverme sobre esta curva que está aquí. Pero en realidad es así, si no se mueve un poquito más hacia la derecha. ¿Y eso qué consecuencias trae? Mayor consumo de energía, ¿no? Mientras menos eficiente es el compresor, más energía voy a consumir para conseguir lo mismo. Porque si te fijas, acá estoy pasando de esta presión baja a esta presión alta. Un compresor ideal me consumiría una cantidad de energía, pero cuando el compresor es no ideal, tiene una eficiencia, para pasar de la misma presión baja a esta presión alta, voy a consumir más energía. Y mientras menos eficiente sea el compresor, pues más energía vas a consumir.
Y más energía consumida significa que vas a gastar más para conseguir lo mismo, ¿no? Y eso le va a quitar eficiencia, obviamente, a todo tu proceso. Pero es así. Los compresores no son ideales. Entonces aquí hay que tener ese aspecto más. Y otra cosa más, bueno, una vez que el fluido comprimido, este gas comprimido, ingresa al condensador, aquí también esto es un conjunto de tubos. Por aquí también el gas pasa por un conjunto de tubos. Y ya sabemos que todo fluido que circula por tubería pierde presión. Por lo tanto, cuando acá me dicen condensador isobárico, o sea que la presión constante, yo ya sé que no es así. Que va a haber una pérdida de presión. La presión del punto 4 va a ser menor a la presión del punto 3. Puede que sea no tan menor, ya genial. Son aproximadamente iguales, ya perfecto. Ya listo, para que sea isobárico, ya no importa, también. Pero tú en el fondo sabes que sí hay una pérdida de presión. ¿Correcto? Pequeña, pero hay. Entonces aquí tenemos un primer aspecto. Este proceso 3-4 en realidad no es isobárico. Cuando el fluido pasa por el condensador, debería salir como líquido saturado. Es decir, que este gas pierde energía y a medida que pierde energía se va condensando todo el gas, más gas, más gas. Y cuando llega acá al último, ya la última pequeña cantidad de gas se condensa y acá todo es líquido saturado. Pero va a ocurrir lo mismo que ocurre aquí en el evaporador. ¿Por qué tendría que condensarse todo el gas acá? Tal vez el gas cuando llega a esta parte ya se condensó completamente y sigue perdiendo energía. ¿Qué pasa cuando el gas se ha condensado completamente? O sea que aquí ya todo es líquido, saturado, y sigue perdiendo energía. Pues ¿qué va a pasar con ese líquido? Pues se va a subenfriar, porque sigue perdiendo energía, todavía está dentro del intercambiador. Entonces, aquí en el punto 4 vamos a tener líquido, pero subenfriado. Si se das cuenta, es algo parecido a este, solo que aquí era vapor sobrecalentado. Ahora aquí va a ser líquido subenfriado. Por supuesto, cuando uno diseña el condensador, lo hace para que aquí salga líquido saturado. Pero el cambio de las condiciones ambientales, de las condiciones de operación, pueden hacer que eso no sea así. Y por lo tanto lo que vas a tener aquí es un líquido subenfriado. Es más, muchas veces cuando se diseña esto, uno lo diseña esperando que salga líquido subenfriado. Conviene que sea así, pero esos ya son otros aspectos, ya que no lo vamos a tocar ahorita. Y acá también conviene que a veces sea un poquito sobrecalentado. Bueno, lo concreto es que el punto 4 no necesariamente es subenfriado. ¿Qué significa? Perdón, no es saturado, sino es subenfriado. ¿Qué significa eso? Que el punto 4 no va a estar acá en la curva de líquido saturado, sino va a estar aquí adentro, en esta zona. Y finalmente, la etapa 4.1, aquí sí no hay tal vez mayor problema. ¿Ya? Este proceso de isoentálpico tal vez no genera mucho problema. Es decir, sí se puede realizar esto sin ningún problema, el hecho de pasar de esta condición a esta otra a entalpía constante.